Tomen asiento, hermanos. Vamos a recibir al pastor Montelongo en este momento. ¿Está encendido? Buenos días, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Ya amanecieron, hermanos? Qué bendición estar aquí esta mañana. Dios ha sido bueno y a pesar de nosotros, Dios obra. Él es bueno, ¿verdad que sí, hermanos? Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primero de Reyes 18, hermanos, y versículo 30, por favor. Primero de Reyes 18, 30. Solamente quiero tomar una frasecita de ese versículo para hablarles esta mañana la enseñanza. Dice Primero de Reyes 18, 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Qué bonito escuchar las hojas de la Biblia. Quiere decir que estamos buscando los versículos, amén. Me gusta, a mí me encanta. Y los espero, hermano, no hay prisa, no hay problema. Me gusta que la iglesia de Berea, donde Pablo empezó la iglesia ahí en Berea, dice que los hermanos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque dice que indagaban diligentemente en las escrituras para ver si lo que Pablo decía era cierto. Y a mí me encanta que la gente tenga un discernimiento. La diferencia entre una iglesia bíblica, una iglesia cristiana, bautista, fundamental, independiente y otras denominaciones es que las sectas siguen a un hombre y creen lo que el hombre dice y ciegamente creen lo que les dice la persona. Por eso hay tantos problemas de engaños y por eso hay gente que abusa y vive de la gente, manipulan y los engañan. Pero los cristianos que tenemos al Espíritu Santo tenemos discernimiento y podemos identificar cuando la enseñanza no va de acuerdo a la palabra de Dios, y tenemos mente y tenemos un corazón guiado por el Espíritu Santo para decir eso como que no cuadra, como que no está bien, ¿verdad? Estaba haciendo tiempo para que encontrara. Primero Reyes 18:30. Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y note esto: él arregló el altar de Jehová que estaba ¿qué? Arruinado. Esto nos enseña, hermanos, la condición espiritual que estaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba lejos de Dios. Sin darse cuenta, ellos estaban sirviendo a los Baales y a Astarot. Y aquí en el capítulo 18 encontramos la famosa historia cuando Elías reta a los profetas de Baal y a los profetas de Astarot, que cada uno clame al Dios correspondiente, y el Dios que respondiera con fuego del cielo y consumiera el sacrificio que se ofrecía, ese era el Dios verdadero. Y vemos ahí, hermanos, que una razón que el pueblo de Israel estaba en tal claudicando entre dos pensamientos, era que el altar de Jehová estaba arruinado. Y yo quiero hablarles esta mañana, hermanos, algo que ya hemos escuchado, que mucho se nos ha enseñado, pero la importancia, y voy a enfocarme al altar familiar esta mañana. Vamos a orar. Señor, te pedimos esta mañana que tú obres de una manera especial. Bendice esta mañana. Ayúdanos a tomar decisiones, considerar la magnitud de la importancia de esto, que puede cambiar el rumbo tanto de nuestras familias como de nuestra iglesia y aún de la sociedad. Porque, Señor, familias fuertes componen iglesias fuertes impactan el mundo con el Evangelio. Ayúdanos a entender, a retener y a obedecer tu palabra. Yo pido tu ayuda, Señor. No me siento ni capaz ni digno, ni lo soy. Pero, Señor, ya que estamos aquí, permítenos ser usados por ti. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. En la vida del cristiano, hermanos, debe haber 3 altares de una manera muy importante. El primer altar que debe haber en nuestra vida y que son necesarios para tener una vida cristiana espiritual es el altar en la iglesia. Hermanos, cuando nosotros venimos a la iglesia, no estamos nosotros los pastores ideando un plan o un orden del servicio para entretener a la gente o para
animar a más personas a venir. Hay iglesias que lo hacen y cambian su música y cambian el escenario para que la gente sea atraída a venir a la iglesia. Pero recientemente prediqué en nuestra iglesia, allá en Escobedo, sobre este tema: ¿vas a la iglesia o al culto? La iglesia es la manera como se le nombra a la congregación de personas que han sido salvas, llamados fuera del mundo para Dios. Cuando gente que es salva se reúne, se le llama iglesia. ¿Sí me está siguiendo? Pero el propósito que la iglesia se reúna no es nada más formar la asamblea. La iglesia se reúne con un propósito, o debe reunirse con un propósito, y es rendir culto a Dios. Nosotros no vamos a la iglesia para recibir, vamos a la iglesia para dar, porque Él es digno de recibir toda la gloria, la honra, la alabanza. La iglesia debe reunirse con el propósito de dar culto a Dios. Y hay algunos elementos muy importantes para rendir culto a Dios y son bíblicos. Uno de ellos es adorar a Dios y alabarle, exaltar su nombre. La adoración no es otra cosa más que exaltar a Dios por lo que Él es. La alabanza, a diferencia entre adoración y alabanza, alguien dijo: ¿qué es esto? Adorar a Dios es exaltarle por quién es Él, y alabar a Dios es exaltarle por lo que Él hace. Y por eso en la iglesia tenemos himnos que exaltan el nombre de Dios, con música que le agrada a Él, porque la música es para Dios, no para nosotros. Por eso en las iglesias bautistas fundamentales independientes tenemos la convicción de no cambiar la música por música contemporánea, por música de pseudo cristianos, hermanos, porque no se trata la música de entretener a la gente ni atraer a la gente. La música es para exaltar el nombre de nuestro Dios. Y gloria a Dios, hermano, que el día, yo le voy a dar un consejo: el día que en una iglesia, en nuestra iglesia, cambien y metan batería eléctrica y guitarra eléctrica, batería o guitarra eléctrica, y empiecen a cantar, moviendo y bailando, usted busque una buena iglesia donde congregarse. Pero gracias a Dios por esta iglesia que tiene convicciones con relación a la música. La música sirve para adorar a Dios. Otro ingrediente para dar culto a Dios es, hermanos, las oraciones. Las oraciones en la iglesia tienen como propósito, hermanos, invocar el nombre de Dios, reconocer a Dios y someternos a Dios. Otra cosa es las ofrendas. Nosotros recogemos ofrendas no para el pastor, no para una causa, para una denominación, para honrar y glorificar a nuestro Dios. Y la predicación es recibir instrucciones de parte de Él. Entonces, todo lo que pasa en un culto lleva el propósito de rendirle, de sacrificar un culto a Dios para que Él sea glorificado, para que Él sea agradado y Él sea exaltado. Dentro de los cultos de la iglesia hay un tiempo después de cada predicación que se da. Hay pastores, hermanos, que están quitando la invitación en sus iglesias, diciendo: es que eso no es bíblico. Claro que es bíblico. Porque, hermanos, es un tiempo en que se da para que la gente medite en la predicación que se ha enseñado, que tomen acciones para venir y hablar con Dios y decirle: gracias por hablarme, hablar con Dios y hacer tratos o hacer, hermanos, votos con Dios. La invitación es un altar muy importante que debe haber en nuestra vida. Cada cristiano debería tener, yo he escuchado pastores que dicen: no venga por costumbre. Bueno, a mí me gusta tener la costumbre de venir al altar, porque es algo que necesitamos en nuestra vida. Cada que hay una predicación, debemos venir al altar para darle gracias a Dios que nos ha hablado, o aún quebrantados si Dios no nos ha hablado, porque Dios sí habló. El problema es que yo no escuché por algo. Ese es un altar muy importante en nuestra vida. El segundo altar importante en la vida de cada cristiano es el altar personal. Es decir, hermanos, un tiempo cada día que yo dedico en mi vida para dar tiempo en comunión con Dios. Cada cristiano debería tener un altar personal. Y al hablar de altar, hermano, por favor no entienda
el concepto que tienen los católicos, ¿verdad? De un nicho donde ponemos cosas. En una ocasión estaba yo enseñando sobre esto en la iglesia y vino una hermana recién convertida y me dice: pastor, ya hice mi altar, puse una Biblia y la foto de mi familia y ella estaba pensando en altares como lo de los muertos y eso. Estamos hablando de un altar, de un espacio reservado de tiempo en nuestra vida para Dios. En la iglesia hay un altar que debe ser usado. Número 2, el altar personal es un tiempo que sacrifico a Dios todos los días para orar y leer mi Biblia y estar en comunión con Dios. Si usted no lo hace, hermano, usted necesita tener la práctica todos los días de apartar, hermanos, aunque sea 15 minutos al día. Yo sé que es muy poco, pero es un buen comienzo. 15 minutos para leer su Biblia, 15 minutos para orar. Y de esa manera usted va a empezar a experimentar una comunión con Dios. Pero el tercer altar muy importante que debe haber en nuestra vida para ser cristianos espirituales es el altar familiar. Es el altar familiar. Y esto, hermanos, es un tiempo en que la familia se reúne para tener comunión con Dios juntos cada día. Y esto, hermanos, es algo tan importante que lamentablemente ya no se está haciendo en los hogares hoy en día. Escúcheme, hermano, no importa cuántas convicciones nosotros prediquemos, cuántos estudios demos sobre la familia, si en los hogares no hay un altar familiar, hermanos, no habrá una protección para nosotros y para nuestros hijos de alejarnos de Dios. El altar familiar es muy, muy importante. Yo le voy a dar algunas razones bíblicas por lo cual es muy importante el altar bíblico, pero el altar familiar puede proteger a nuestra familia, hermanos. Una persona puede crecer, hermanos, escúcheme, en el ambiente más terrible. Y yo les puedo dar testimonio de eso. Yo crecí en Monterrey, en una de las peores colonias que existen, hermano. Si usted va a Monterrey, mencione el nombre de esta colonia y la gente, si conoce Monterrey, va a decir: no, ahí no entra ni el aire. Donde hay drogadicción, donde hay, hermano, muertos cada semana. Así crecí yo. De la gente, de los jóvenes que crecieron conmigo, de los niños que crecieron conmigo, junto conmigo, la mayoría están muertos, en la cárcel o locos por las drogas. No puedo yo pensar en más de 3 o 4 personas de mi generación que tengan su familia y vivan bien. Un ambiente muy contaminado. Sin embargo, hermanos, si en la familia tenemos un altar familiar y un ambiente real de cristianismo, no importa el entorno en el que crezcan nuestros hijos, se van a mantener dentro de la voluntad de Dios. Pero si no tenemos un ambiente en la casa de protección, un altar familiar, podrían crecer en la iglesia y en el mejor ambiente y en la mejor escuela, pero si no hay temor de Dios en su corazón, hermanos, buscarán la manera de alejarse de Dios y de los caminos de Dios. El altar familiar es muy importante. Quiero decirles primero por qué. El miércoles leímos este pasaje de Deuteronomio capítulo 6 y versículo 6, nada más lo voy a leer para repasar un poquito. Pero el altar familiar se debe hacer, hermanos, porque es algo bíblico, es algo que Dios manda. Es un método de Dios para enseñar a nuestros hijos. Lo vimos el miércoles y no voy a abundar mucho en ello, pero dice Deuteronomio 6:6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La manera que Dios planeó
para enseñar a nuestros hijos en el hogar, y el miércoles hablamos mucho sobre la importancia de enseñar a nuestros hijos. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí está la respuesta. En el altar familiar es un tiempo que dedicamos específicamente para enseñar a nuestros hijos, a nuestra familia, acerca de Dios y de su palabra. El altar familiar sirve como un método que Dios planeó. Dice, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Mire Deuteronomio 11:19, también lo leímos el miércoles. Deuteronomio 11:19. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas. Mire lo que dice: cuando te sientes en tu casa. Cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios le dio la responsabilidad de enseñar a los hijos a los padres, y es una responsabilidad que no podemos evadir. No le vamos a poder decir a Dios: Señor, yo estaba muy ocupado, yo andaba trabajando, Señor, es que no podía. No, hermano, Dios nos encomendó a nosotros los hijos como saetas en manos del valiente. Quiere decir, hermanos, que es nuestra responsabilidad prepararlos para ponerlos en las manos del valiente, que es Dios. El valiente era un hombre diestro para la guerra. Nuestros hijos son flechas, saetas, que Dios puso bajo nuestro cuidado para prepararlas y entregarlas en manos del valiente, para que Él las use de acuerdo a su voluntad. Y nuestra responsabilidad es enseñar a los hijos. Y el método que Dios planeó es que en nuestra casa nos sentemos en un tiempo para hablar con nuestros hijos y enseñarles las palabras de Dios. Es algo tan sencillo como eso. No es nada complicado. Miren Proverbios capítulo 22, versículo 6. Dios manda que como padres tomemos la responsabilidad de entrenar y de instruir a nuestros hijos en sus caminos. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La palabra instruir significa entrenar, y es una palabra que se usaba, hermanos, para adiestrar, para domesticar, para entrenar inclusive a un animalito. Si usted tiene un animalito en su casa, y valga la comparación, no estoy tratando de ofender, pero si usted tiene un animalito en casa como un perrito y quiere enseñarle para que haga sus necesidades fuera de la casa, usted lo entrena, lo instruye. No puede esperar que el perrito crezca y diga: oh, voy a hacer afuera. No, el perrito no sabe. El perrito hace donde él quiere. Alguien le tiene que enseñar, alguien lo tiene que entrenar. Nuestros hijos, guardando las comparaciones, pero nuestros hijos son iguales. Tienen que ser instruidos para obedecer a Dios. No lo van a hacer por su propia voluntad. Recuérdese que la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Los niños necesitan, dijimos el miércoles primero, ser entrenados, ser enseñados. ¿Y dónde los vamos a enseñar? No es en la iglesia, no es en la escuela, es en la casa. ¿A qué horas? En el altar familiar, hermano. Por eso es importante esto. Mire lo que dice Génesis 18:19. Génesis 18:19, por favor. Dios le dice, hermanos, o pensando, hablando sobre Abraham, estas palabras. Y Dios tenía un aprecio especial por Abraham. Fue llamado el amigo de Dios. Génesis 18. Perdóneme. Y versículo 19. Porque yo sé, dice Dios, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él.
Dice Dios, bueno, yo tengo confianza en Abraham porque yo sé que él va a enseñar a sus hijos y luego va a enseñar a los hijos de sus hijos para andar en los caminos de Dios. El altar familiar es el tiempo en que Dios, o el método que Dios planeó para que nosotros, hermanos, enseñemos a nuestros hijos. Y si sus hijos ya no están en casa, ahora usted puede aprovechar y buscar la manera de enseñar a sus nietos para andar en los caminos de Dios. Es algo precioso este asunto del altar familiar. La Biblia nos enseña, hermanos, que ese es el plan de Dios. Hermanos, es muy triste, hermanos, que hoy en día pocos varones tienen la capacidad y el interés de enseñar a sus familias. ¿Sabe que dice la Biblia que Dios es un Dios de orden? Y Dios mandó que en las iglesias, y no es algo que vaya a tomar usted como ofensa, querida hermana, no es un acto de discriminación, pero Dios manda que en las iglesias la mujer esté en silencio. No nos gusta eso, ¿verdad? Pero vea conmigo, 1 Corintios 14:33. No voy a ese punto, voy a otro, pero quiero que note algo. 1 Corintios 14:33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Versículo 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén, ¿qué? Como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, esto es lo que quiero enfatizar, pregunten, ¿en dónde? ¿A quiénes? Porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ahora, estamos entendiendo esto, pero el punto que quiero señalar aquí, que Dios manda que los varones sean líderes espirituales en su casa y que tengan la suficiente preparación y la suficiente interés para que en su casa pueda venir su esposa y decirle: mi amor, tengo esta duda en la Biblia, ¿me puedes explicar qué significa este pasaje? ¿Estamos aquí, hermanos? Pero hoy en día, lamentablemente, las mujeres saben más de la Biblia que los varones. Tenemos muy pocos hombres de Dios en los hogares. Pues yo no soy pastor, yo no soy predicador, pero eres cristiano y tienes 40, 30, 20 años de cristiano. Al menos debiste haber leído tu Biblia completa una vez en tu vida. Estábamos ganando almas y unos jóvenes hermanos estaban ahí peleando con un testigo de Jehová. Era uno de los no, ¿cómo les llaman? Ancianos o no sé, de los testigos de Jehová. Y le estaban una trapeada y una barrida a estos jóvenes, este testigo de Jehová. Yo iba pasando y me dio lástima ver a los jóvenes ahí como que: pastor, sálvenos, ¿verdad? Me acerqué con esto y les dije: ¿qué pasó? Y este señor dice: pues aquí dándole una lección a sus discípulos. Este hombre bien soberbio. Le dije: pues me puede dar una lección a mí también. Y empezamos a platicar. Y le empiezo a sacar versículo tras versículo, tras versículo, tras versículo, tras versículo. Y dice: ¡ay, usted pura Biblia! Le digo: pues es que de eso se trata. Le digo: dígame una cosa. Le digo: ¿cuántos años tiene usted de ser un testigo de Jehová? 40 años. Y soy un anciano, no sé qué dijo. Le dije: bueno, nomás contésteme una cosa. ¿Cuántas veces en 40 años usted ha leído su Biblia completa? Dice: pues es que no se trata nada más de leer. Le digo: no, sí se trata de leer. Yo tenía 9 años cuando leí mi Biblia completa por primera vez y trato de leerla cada año 2, 3, 4 veces. Yo sé de lo que estoy hablando. Dije: y él no ha leído una sola vez en 40 años toda su Biblia. Quedó avergonzado porque en 40 años conocía mucha doctrina, pero no conocía la Biblia. Pero yo me pongo a pensar: ¿cuántos cristianos que tienen 40 años de ser cristianos han leído su Biblia? Hay muchos cristianos que tienen el hábito de venir a la iglesia, que dicen que son cristianos, pero no han leído su Biblia. Y por lo tanto, si vienen los testigos de Jehová, te dan una barrida y una trapeada. Y viene un mormón y te confunde más. Y viene un adventista y te confunde más. Y hermano, y ese es el problema. Necesitamos los varones tener interés en ser líderes espirituales de nuestra casa. Usted es pastor, sí es pastor de su familia. Y su familia debe tener la confianza de venir y decirle: papá, amor, ¿me puedes explicar este pasaje? Y algunos hermanos varones tendrían muchos problemas para explicar verdades espirituales a su familia.
Esto se hace en el altar familiar. Aprendemos juntos, crecemos juntos. Mire Mateo 18:20, hermanos. Esto me gusta porque es importante. Mateo 18:20. Mateo 18:20. ¿Por qué es importante y necesitamos tener un altar familiar? Mateo 18:20, Jesús dijo esta promesa. Porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy, ¿qué dice? Yo en medio de ellos. Hay una promesa infalible de parte del Señor Jesucristo de que Él va a estar presente en cualquier lugar donde haya 2 o 3 personas reunidas en su nombre. Todos queremos la presencia del Señor en nuestros hogares. Dije, todos queremos la presencia de Dios en nuestros hogares. Pero no va a suceder nada más porque tengo el nombre de cristiano. No va a suceder porque me persigno como aquellos que dicen, no, pues yo siempre me encomiendo a Dios y lo que Él diga, ¿verdad? Eso no trae la presencia de Dios. La presencia de Dios de manera palpable en nuestro hogar va a suceder cuando la familia, 2 o 3 se reúnen en su nombre para invocar su presencia. En el altar familiar Dios puede estar presente ahí cuando usted se reúne con la familia para en el nombre de Jesús. Entonces es bien importante porque la presencia de Dios se manifiesta en nuestro hogar únicamente si nosotros nos reunimos en su nombre. Necesitamos el altar familiar porque necesitamos la presencia de Dios en nuestros hogares. Mire en Marcos capítulo 10, versículo 13. Nuestros hijos necesitan el altar familiar porque es un plan para acercarse, dejarlos acercarse a Dios. En Marcos 10:13 le presentaban niños para que los tocase y los discípulos reprendieron a los que los presentaban. Note que los discípulos fueron un obstáculo para que los niños se acercaran a Dios. Ellos querían, ellos tenían la voluntad, ellos querían estar cerca de Jesús, pero los discípulos lo prohibieron, lo impidieron. Versículo 14, viéndolo Jesús se indignó. Pocas veces en la Biblia encontramos a Jesús enojado. Y aquí Jesús se enojó y dice, les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Hermano, es bien tremendo ver cómo los niños tienen la voluntad y el deseo de acercarse a Dios. Los niños quieren conocer a Dios. Los niños, de hecho Jesús dijo que cualquiera que quiera entrar en el reino de Dios tiene que hacerse igual a un niño. Por la sencillez que ellos tienen, por la fe que ellos tienen. Tú le dices a un niño, ves allá aquella bolota que está en el cielo, la luna. Mira, esa luna es de queso. Y los niños, wow, te lo creen. Te creen cosas tan absurdas como esa. Hasta te creen que Santa Claus existe y que les trae regalos en Navidad. Y algunos niños están, no existe. Creen en el ratón de los dientes y creen toda la bola de mentiras que los papás les echan. ¿Cuánto más los niños creerían en Dios, un Dios verdadero? En el altar familiar nosotros permitimos que nuestros niños vengan a Dios. Pero escúcheme esto, hermano, y esto es muy importante. Si usted no tiene un altar familiar en su casa, usted se los está impidiendo. Y note la reacción de Jesús cuando los discípulos los impedían. Se indignó. Estos niños quieren venir a mí, y ese padre flojo, y esa mamá que es apática, indiferente, se los impide. Dios quiere que tus hijos se acerquen a Él. Tus hijos quieren acercarse a Dios, quieren, pero la falta de interés se los impide. En Mateo 18:6 Jesús dijo que cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar.
No tener un altar familiar, hermanos, sirve de tropiezo a nuestros hijos y a nuestra familia para acercarse a Dios. Porque es un impedimento. Es un impedimento. ¿Alguien está escuchando, hermanos? Tener un altar familiar, hermanos, produce el temor de Dios en nuestros hijos. Qué hermoso, hermanos, es que a través de la lectura de la palabra de Dios, hasta los inconversos promueven la importancia de la lectura. En México hay campañas y campañas, porque México es uno de los países en toda Latinoamérica que menos lee. Por eso es que en México nos impresionamos tan fácil con cualquier gobernante o cualquier persona que se cree un Mesías que va a salvar al mundo. Porque la gente no lee. Y se invita al gobierno, lee. Y fomentan que lean y que les lean cuentos a los niños y que hagan esto y que hagan aquello. Pero no hay nada más productivo que leer la palabra de Dios. Y cuando nuestros hijos, hermanos, están leyendo una historia como la de Sansón. ¿Se acuerdan de las historias de Sansón? Que carga una puerta de la ciudad en su espalda y se la lleva cargando hasta el monte, hasta arriba del monte, y luego que amarra las zorras y les pone una tea y arde, y como con una de burro, de asno, ¿verdad? Mató a 1000 filisteos. ¿Qué películas de superhéroes? Ni que nada. Cuando ellos ven historias bíblicas reales, ellos conocen el poder de Dios. Cuando les contamos la resurrección del Señor Jesucristo, los milagros que Él hizo, como cuando contamos la manera como Él tenía sabiduría y le ayudamos a conocer a Dios, su poder, conocer a Jesús, ellos, hermano, automáticamente van a enamorarse de Dios y van a tener un respeto hacia Dios. El temor de Dios se origina, no viene por casualidad. No viene, hermano, usted no puede ir a la tienda, a la farmacia y decirle, deme 2 kilos de temor de Dios para mis hijos. No puede inyectárselos en una medicina. Usted necesita infundírselos en la enseñanza bíblica a través del altar familiar. Esto es algo bien importante, hermanos. Cuando la gente veía a Jesús hacer milagros, tenían temor de Él. ¿Se acuerdan de Pedro? Cuando vio hacer milagros a Jesús y le dijo, apártate de mí porque soy hombre pecador. Esa reacción tenía la gente cuando veía a Jesús y su poder. Cuando nuestros hijos conozcan al Señor y vean su poder y sus maravillas, van a tener temor de Dios. Y hermanos, lo vimos en Eclesiastés 12:13. Este versículo no lo leímos, pero lo podemos leer. Eclesiastés 12:13. Eclesiastés 12:13. Dice la palabra de Dios: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El rey Salomón, al final de su vida, después de hacer una disertación larga sobre la futilidad de la vida, diciendo que vanidad de vanidades, todo es vanidad, el dinero es vanidad, el conocimiento es vanidad, el trabajo es vanidad, todo lo que se afana el hombre bajo la tierra es vanidad y aflicción de espíritu, nada sirve, nada vale la pena. Pero al final del libro dice, mira, al final de todo el discurso oído es este: teme a Dios y apártate del mal. Esto es el todo del hombre. Esto es lo más importante. Aquí está la felicidad. Aquí está el gozo en tener temor de Dios en tu vida. Le enseñamos a nuestros hijos a trabajar, a sacar dinero, a cuidar, a organizar. Qué bueno, toda enseñanza es útil para algo, pero nada es tan importante como enseñarles el temor de Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Porque, hermanos, mire conmigo Deuteronomio 17:19. Deuteronomio 17:19. Recuerde que dice la Biblia que con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Dios los hijos de los hombres se apartan del mal.
Escúcheme esto, hermano, mientras busque Deuteronomio 17, 19. Usted no va a estar presente, hermano, cuando a sus hijos le ofrezcan el primer cigarro para fumar. Usted no va a estar ahí. Nadie le va a ofrecer un cigarro a su hijo si usted está ahí. Se lo van a ofrecer cuando usted no está. Le van a ofrecer la primer cerveza, la primer droga, cuando usted no esté ahí. Usted no va a estar presente cuando un hombre perverso quiera enamorar a su hija. A mí me gustaría estar ahí. A mí me gustaría, hermano, estar ahí. Pero no voy a estar. Lo van a hacer a escondidas cuando yo no esté. Usted no va a estar ahí presente cuando una mujer ramera, usada por Satanás, quiera alejar a su hijo de los caminos de Dios. Usted no va a estar ahí. Usted no va a estar ahí cuando un maestro le enseña a su hijo que Dios no existe. No va a estar. ¿Cuál va a ser la única oportunidad que ellos tienen de tomar la decisión correcta en su vida? ¿Qué va a impedir que ellos digan, pues lo voy a probar y fumar y tomar y drogarse? ¿Qué les va a impedir? Solo una cosa: el temor de Dios. No hay otra. Con el temor de Dios los hijos de los hombres se apartan del mal. No hay otra. Toda mi vida yo fui un cristiano, mi familia fue buena cristiana, pero yo estuve en la escuela pública y yo sé, estoy hablando hace muchos años, lo que los jóvenes se enfrentan en la escuela pública. Muchos años. La secundaria donde yo estuve, hermano, la primaria, los niños probaban el cigarro y había marihuana, había pornografía, y muchos de mis compañeros la probaron. En la secundaria, en segundo de secundaria, que es aquí como el 8º grado, una compañera de mi salón salió embarazada. Otra compañera se contagió de SIDA en 8º grado. Para tercero de secundaria ya eran más de 10 señoritas que habían salido embarazadas. Estoy hablando de hace 20 y tantos años. Pero hermanos queridos, para mí fue difícil mantenerme en la voluntad de Dios. Le doy gracias a Dios que yo nunca probé el alcohol, no sé a qué sabe. Nunca probé el cigarro, jamás mis labios tocaron el cigarro. Jamás tuve una novia, ni mundana ni cristiana. Mi única novia fue mi esposa y es mi esposa. La única mujer que he tocado, la única mujer que conozco, la única mujer que he amado. Pero ¿cómo pudo ser posible eso? Solamente porque había temor de Dios en mi corazón. Y yo no soy mejor que nadie, soy un vil pecador. Pero sí hubo un resultado porque en mi casa mi mamá hacía altar familiar todos los días. Y les puedo decir con mi vida que esto sí es verdad, que esto sí funciona. Aumenta mucho las posibilidades de que un joven pueda decir que no. Y mire, hermano, yo enfrenté tentaciones, wow. Pero lo que les quiero decir es esto: nuestros hijos no viven en un mundo igual que el que usted y yo vivimos hace 30, 40 años. El mundo de hoy está peor, hermanos. Es un asco lo que este mundo es. Es una basura. Usted no se imagina las cosas tan tremendas, tan horribles que hay en este mundo. Usted no se imagina lo que nuestros hijos ven en la escuela. Nada que ver con lo que usted y yo experimentamos. Hoy en día, hermanos, nuestros hijos tienen más tentaciones, más facilidades, más problemas para mantenerse en la voluntad de Dios. Es imposible que un joven se mantenga en pureza y dentro de la voluntad de Dios si no hay en su casa un altar familiar. Yo no estoy diciendo que el altar familiar es una garantía de que sus hijos van a andar bien. Probablemente puedan tomar decisiones malas aún así, pero les dará más oportunidad de tomar buenas decisiones. Dijimos Deuteronomio, hermanos, ¿qué les dije? Deuteronomio 17, 19.
Está hablando que cuando haya un rey le den una copia de la palabra de Dios. Deuteronomio 17, yo ni lo busqué, aquí lo tengo ya. 17, hermanos, y versículo 18: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas, y lo tendrá consigo y lo leerá, y leerá en él todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él, sus hijos en medio de Israel. Mire el efecto que la palabra de Dios produce en el corazón de una persona que lo lee, en el corazón de una persona que lo entiende, en el corazón de una persona que lo medita. Hermano, no lo creemos porque no lo hemos visto. Es increíble que la mayoría de los cristianos no leen su Biblia todos los días. Por eso tenemos un cristianismo tan carnal, tan mediocre, tan, hermanos, indiferente, tan frío, tan apático. Porque este libro es vivo, es eficaz, es real. La palabra de Dios es poderosa, y cuando alguien la lee, cuando alguien medita en ella, cuando alguien la entiende, hermano, tiene temor de Dios en su vida, y Dios tiene en su corazón el deseo de mantenerse cerca de Él, porque este libro es real. Nuestros hijos no lo van a leer, no lo van a entender, no lo van a saber si no hay un altar familiar, si no hay la costumbre y el hábito de hacer el altar familiar. Dice la palabra de Dios que en el temor de Dios, dice Deuteronomio 13:4, nada más escuche: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. El temor de Dios es la herencia más importante, lo vimos el miércoles, que le podemos dar a nuestros hijos. Tal vez, hermano, tu hijo no tenga nada de dinero de parte tuya. ¿Y sabe qué? El dinero, yo he visto que echa a perder a los hijos muchas veces. Gente que no trabajó por lo que recibe, no lo aprovecha, no lo cuida y lo despilfarra. Vino un hermano conmigo: pastor, tengo un terrenito acá, pastor, y mis hijos se andan peleando por él. ¿Qué me aconseja, pastor? ¿A quién se lo dejo? Le dije: hermano, a ninguno de los dos. Venda ese terreno y gástese todo el dinero en este tiempo que le queda de vida. No les deje ni un centavo, hermano. Porque si usted muere y el hermano ya murió, y usted deja ese terreno, sus hijos se van a matar por él. Si en vida están discutiendo, cuando usted esté muerto se van a matar por ese terreno. Y efectivamente el hermano falleció, y se andan matando sus hermanos, sus hijos, por ese terreno, y sus hermanos también. Pero, hermanos, no hay herencia más preciosa que dejarle a nuestros hijos que el temor de Dios. Porque dice la Biblia: los leoncillos tienen hambre y necesitan y tienen hambre, pero los que temen a Jehová no tendrán falta de ningún bien. El temor de Dios se infunde en el altar familiar. Mire lo que dice Proverbios 6:23. Hermanos, el altar familiar protege la mente de nuestros hijos. Proverbios 6:23 dice la Biblia que el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Hermanos, cuando nosotros tenemos un altar familiar, nuestros hijos tienen mayor protección contra el mundo y contra el pecado. Porque dice aquí, el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz, camino de vida, las reprensiones, para que te guarden de la mala mujer. Las decisiones que toman nuestros hijos deben ser guiadas por principios bíblicos. ¿Y quién les va a enseñar esos principios bíblicos? Piensa en esto, hermano. Nuestros hijos pasan en la escuela, pasan dormidos, 24 horas tiene el día, 8 horas se la pasan dormidos, y algunos flojos 9 o 10 horas, ¿verdad? Dormidos. Y luego pasan otras 6, 7, 8 horas en la escuela.
Ya van 2/3 partes del día, 16 horas. Pasan 1 hora en lo que van a la escuela y regresan para traslados, otras 2 horas en comida, otra hora en el baño y quedan 2 horas en el día. ¿En qué invierten ellos esas 2 horas? Televisión, celular, computadora. Estamos aquí, hermanos. 24 horas al día expuesto a, descansar, pero enseñanza de la escuela, enseñanza de la tele, enseñanza del celular, enseñanza de la computadora, 24 horas al día y por día. Y en la semana, de los 7 días de la semana, ¿cuántas horas vienen a la iglesia? 169 horas en la semana. ¿Cuántas horas están en la iglesia? ¿Cuántas les gusta? Si usted es fiel a los 3 cultos de la iglesia, exagérele 6 horas. 6 horas de 169. Estamos hablando que la mayor influencia que tienen los hijos y enseñanza es de cosas mundanas, de violencia, de perversidad, de pornografía, de ideologías de género, de cienciología, de humanismo, de materialismo y todas las corrientes que terminan alejándolos de Dios. Y si usted es fiel a los 3 cultos por semana, 6 horas recibe instrucción en la iglesia. No son 6 horas de instrucción, es 1 hora de cantos y 1 de juegos y 1 de esto y 15 minutos de enseñanza, 15 minutos a 20 en la iglesia. Pero usted no viene a los 3 cultos por semana, viene a 2 o viene a 1. Usted es un buen cristiano bautista católico romano que va a misa todos los domingos en la mañana, nada más. Y luego llega tarde a la escuela dominical. Y luego se queda dormido y su hijo es el que peor se porta en la clase. ¿Qué oportunidad tienen los hijos de mantenerse en los caminos de Dios? ¿Cómo en el mundo? Explíqueme cómo en el mundo nuestros hijos se van a mantener en los caminos de Dios. Dígame cómo. ¿Qué? No, Señor, oro por mis hijos. No es cierto, no oras por ellos. Pastor, ore por mi hijo que ya no quiere venir a la iglesia. Mire, puede orar todo lo que quiera, pero de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Se acuerdan de la cajita que pusimos aquí? Lo que está lleno, eso es lo que van a decidir. No se trata de cuestiones místicas, se trata de fórmulas y principios bíblicos. 2 más 2 es igual a 4, hermanos. Aquí y en China. Sí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo usted puede pensar que 2 más 2 va a resultar en 10? No se puede. Con el temor de Dios los hijos de los hombres se apartan del mal. ¿Cómo tus hijos van a caminar? Tú te vas a morir, hermano, y tus hijos, ¿qué clase de cristianos van a ser? ¿Has pensado en tus nietos? Una persona que se aleja de Dios, sus nietos se van al infierno, por lo general. Porque tus hijos se van a ir contigo. Entonces la única manera que nuestros hijos tienen para tener posibilidades de vivir una vida cristiana es que reciban enseñanza en el transcurso de la semana, en el altar familiar. Ya lo estoy convenciendo, ¿no, hermano? Yo le puedo seguir todo el día si quiere, pero si usted si ya está seguro, ya está convencido, hasta aquí llegamos. Dígame si ya está convencido. 30%, ok. Mire, 2 de Timoteo, capítulo 3:15. Yo hasta aquí iba a llegar, pero como que no, son difíciles de convencer, ¿verdad? 2 a Timoteo 3:15. Que desde la niñez, le dice Pablo a Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Cómo puede un niño saber las escrituras? Nada más lo que conoce en la Biblia en la iglesia. No hay manera. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pues dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué, hermanos? Útil. La palabra de Dios es útil. ¿Para qué? Para enseñar. Amén, hermanos. Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra.
Mire los efectos que la palabra de Dios tiene en una persona. Dios dice, es útil para enseñar. Pablo le dijo, desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. La palabra de Dios dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Sencillo es un eufemismo para describir a una persona torpe, ignorante y sonsa, por no decir una mala palabra. Un eufemismo es una manera bonita de decir algo feo, y la Biblia usa eufemismos. Hace sabio al sencillo, al simple, al ignorante. La palabra de Dios nos hace sabios. No es la escuela la que los va. Es que yo quiero que mi hijo estudie para que sea alguien en la vida. Hermano, usted y yo somos alguien desde que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre. No necesitamos un papel que nos diga tú eres alguien. Oh, ya soy alguien, ya soy alguien porque tengo un papel. ¿Sabe? Yo tengo un título profesional. Y un día mi hija, hermanos, estaba ahí recortando la foto del título. Tenía 2, 3 años. Dijo, es que es papi, lo quiero recortar. Ese título terminó en la basura. Y miren, no se me quitó nada de lo que soy. Porque no necesitas un papel para ser alguien. Hermano, eso es una idea mundana. Es una creencia, y muchas veces los que no estudiaron piensan, es que si mi hijo tan solo tuviera una carrera, él sería feliz, sería exitoso. Hermano, un papel ayuda en algunas cosas, pero no es nada importante como lo es el temor de Dios en su vida. Discúlpeme, hermano, y no estoy en contra de la preparación, y qué bueno que pueda darle estudio a sus hijos, pero yo preferiría tener un hijo que fuera analfabeta con temor de Dios que tener un profesionista que es ateo. De verdad que sí. Ahora, si podemos tener las dos cosas, gloria a Dios que hay escuelas cristianas. Pero sabe una cosa, hermano, el temor de Dios es más importante. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Todas las acciones malas de nuestros hijos son corregidas en la palabra de Dios. Para instruir en justicia. Y dice enteramente, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El altar familiar prepara a nuestros hijos para la vida, prepara a nuestros hijos para trabajar, prepara a nuestros hijos para ser buenos esposos, prepara a nuestros hijos para ser buenas madres, prepara a nuestros hijos para ser, hermanos, alguien en la vida. Alguien que teme a Dios. ¿Ya me creyeron o todavía no, hermanos? Ahí vamos. Ahí van diciendo más un poquito. Amén, hermanos. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra. Amén, hermanos. Hebreos, lo estoy dando de memoria, pero mejor lo busco porque luego a veces me equivoco. Que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y mire, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios nos ayuda a entender, hermanos, los pensamientos y las intenciones del corazón de nuestros hijos. Mientras que estamos leyendo, mientras que estamos en el altar familiar, muchas veces nuestros hijos, hermanos, van a abrir su corazón para expresarnos situaciones que usted y yo no entendíamos. Estamos viendo algo en la Biblia y de repente mi hijo, sí, papá, en la escuela, fíjate que un amigo pasó esto y pasó aquello y me dijeron a mí, pero yo dije que no. Y tú vas a saber los riesgos a los que tu hijo se está exponiendo. Una conversación, una comunicación con la familia. No sabes las luchas que tu hijo está teniendo. No sabes los problemas que él trae. Hay hijos de cristianos que están pensando en el suicidio. Hay hijos de cristianos que están pensando, como todos en la escuela, van a cometer fornicación antes de su graduación en la high school.
Y muchos de sus hijos están batallando con eso. ¿Quién les va a ayudar? ¿Quién les va a enseñar? Ese es trabajo del padre y la madre en el altar familiar. Mire Hebreos 5:14. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que tienen por el uso los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El altar familiar provee discernimiento espiritual a nuestros hijos para saber lo que es bueno y lo que es malo. En la experiencia y en la enseñanza se va desarrollando los sentidos para entender lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Y eso se hace en el altar familiar. ¿Usted quiere que a sus hijos les vaya bien? Dios dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuál es la consecuencia? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae. ¿Y qué dice? Y todo lo que hace prosperará. Qué hermoso es vivir así. Todo lo que haces prospera. Emprendes un negocio, funciona. Tomas una decisión, sale bien. Yo le doy gracias a Dios que a veces hasta malas decisiones que yo he tomado resultan en algo bueno. Sí, malas decisiones que hago de comprar algo y ay, ¿por qué lo compré? Ay, mejor lo voy a vender y lo vendo más caro de lo que lo compré. Salió bien. ¿Por qué, hermanos? Una promesa de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo. ¿Será eso cierto, hermanos? ¿Echará Dios mentiras? Todo te saldrá bien. El altar familiar ayuda a que nuestros hijos les vaya bien y que sean prosperados. Si hasta este punto usted entiende que esto es importante, en la segunda parte de la enseñanza quiero enseñarles cómo tener un altar familiar. Usted ya lo sabe, a lo mejor, pero habrá gente aquí que no lo sepa o nunca haya escuchado el término. Vamos a acomodar una mesita por aquí y vamos a tener un altar familiar. Les voy a enseñar cómo hacerlo y qué problemas vamos a enfrentar al querer hacerlo. Pero hermano, escúcheme, lo más difícil de un altar familiar, lo más difícil es empezarlo. Y usted se va a dar cuenta que no es difícil. No se trata de que el papá tenga que preparar un bosquejo y una predicación cada día. No se podría. Es un tiempo que nos juntamos para abrir la Biblia, leerla, hablar con Dios y que de ahí Él nos enseñe algo. Bien sencillo, pero tan importante. Vamos a orar. Señor, bendice este tiempo y ayúdanos en la siguiente parte para concluir con este asunto de una manera como a ti te agrade, Señor. Queremos hacerlo bien y queremos ponerlo en práctica. Ayúdanos en nombre de Cristo. Amén.